La estructura piramidal es una de las formas más eficientes que podemos llegar a tener para construir nuestra historia. Sea que estemos hablando de un guión para una película, para una miniserie, serie, para una trilogía, para un libro, o para una trilogía de libros, o para una colección de libros. Independientemente del proyecto que tú estés manejando, o que quieras llegar a manejar o del tipo de proyectos que trabajes, la estructura piramidal va a ser tu secreto más extraordinario. Y es una de las herramientas más increíbles que hay para poder crear sin trabajarse tanto, para poder evitar cuando uno dice que estoy bloqueado. La estructura piramidal nos ayuda muchísimo a evitar esos bloqueos constantes. Hoy voy a mostrarles cómo se desarrolla y cómo está constituida esa estructura piramidal. Y espero que cualquier inquietud o cualquier duda me la hagan llegar al correo que aparecerá en pantalla. Ya en capítulos anteriores habíamos hablado de la idea. Luego habíamos construido, basado en esa idea, la premisa. Y ahora habíamos desarrollado el storyline. En el storyline teníamos cierta clase de información, basado en la idea, la premisa y el storyline, teníamos cierta clase de información. Y esa información era protagonistas, antagonistas, conflicto, género y trama. Ya tenemos toda esa información, que es lo que hemos visto en las estructuras anteriores. También habíamos visto en la ingeniería de la escritura, de la creación de historias, cómo es necesario tener todos los pasos desde el boceto hasta el diseño y luego ya el producto final. En este caso nosotros estamos haciendo guiones, estamos haciendo libros. Entonces es muy importante que comprendamos el universo que estamos creando, que tengamos la mayor cantidad de información y para eso la estructura piramidal es extraordinaria y fundamental. ¿Cómo se construye la estructura piramidal? Yo utilizo usualmente una pared y en esa pared coloco post-its con los textos, voy escrito a mano, todo lo hago a mano, y lo voy pegando en un icopor o en un balso. Entonces voy colocando todo eso ahí de tal manera que voy creando la estructura piramidal. ¿Cómo arranco? Primero tomo ese post-it o la fichita de la idea y la coloco arriba, ¿sí? Ahí voy a ir mostrándoles más o menos cómo es. En esa ficha hay una información, ¿sí? De la hora, la fecha, la emoción, de dónde salió, bueno, en fin. Luego, debajo de eso, voy a colocar la premisa y al frente de la premisa, o sea, ahí son dos fichas. La premisa por un lado, ¿qué pasaría si? Y al frente, personaje principal, personaje secundario, o sea, protagonistas, antagonistas, el conflicto, ¿sí? También qué tipo de género es y qué trama principal voy a manejar. Ya habíamos hablado de todo eso. Si no hemos hablado aún de las tramas, próximamente vamos a profundizar un poquitico más en la trama. Entonces, el asunto es que esa información está ahí y ya debajo de eso, entonces, ¿qué hago? Voy a armar lo que se llamaría el storyline. Entonces, en el storyline, lo que voy a hacer también es dividirlo en tres partes. En la parte central va a estar mi storyline, que ya sabemos que es el resumen muy concreto y muy bien hecho, muy estructurado de lo que mi historia va a narrar. Es decir, quién es el personaje que mueve la historia, qué le pasa a ese personaje y a dónde tiene que llegar o qué tiene que hacer o qué le sucede. Es el resumen muy concreto. Hacer storylines es toda una maravilla, o sea, es un arte muy complejo, no es algo tan sencillo como ustedes podrían llegar a creer. Entonces, póngale mucho cuidado a hacer el storyline. Eh, a los lados del storyline voy a colocar unas partes que es el tiempo, es decir, dónde se desarrolla mi historia a nivel del tiempo, en el pasado, en el presente, en el futuro. Voy a colocar también qué tipo de, cuánto tiempo se va a
tardando mi historia. Es decir, esto pasa en 24 horas, esto pasa en 3 días, esto pasa en 10 años, esto pasa en 4 décadas. Si ustedes conocen libros como Foundation, por ejemplo, Foundation es un libro que abarca unas épocas extraordinariamente largas, ¿sí? ¿Sí? Todo ese universo largo. Si conocemos El Señor de los Anillos, también estamos hablando de épocas largas, o si La Casa de los Espíritus, también estamos hablando de décadas, pues, donde suceden las historias. Entonces, eso tiene que estar ahí al ladito de la sinopsis. También al otro lado vamos a poner nuestros personajes principales y el antagonista, quiénes son, cuántos años tienen, ¿sí? Sus características básicas de personalidad, si tienen algún trauma principal, lo vamos a ir colocando ahí, tanto al protagonista como al antagonista. Y vamos a marcar ese antagonista o esa circunstancia principal que es la que va, digámoslo así, a mover nuestra historia. La ambición, la corrupción, la codicia, el amor. Eso está basado un poco en la trama que vamos a escoger, que hemos escogido y que vamos a trabajar. Si todavía no saben qué trama es, pues colocar como esas cosas. Esto es como la ambición, esto es como el enamoramiento, esto es como el romance, esto es como la venganza. Entonces vamos a colocar eso ahí. Y eso les va a ayudar más adelante a poder estructurar la trama. Entonces ya tenemos, como se dan cuenta, ya tenemos esta parte así, ya tenemos esta estructura así, de esta manera. Y es algo fabuloso. Hemos hecho todo este trabajo y ya comienza desde la idea a construirse la pirámide, es decir, comienza información a soportar nuestra idea. Nuestra idea comienza a tener una base sólida sobre la que se sostiene, pero nos hace falta todavía más información. Entonces, como yo tengo el storyline, usualmente lo que hago de aquí, lo que sigue es crear la sinopsis, ¿sí? Y la sinopsis ya es un desarrollo de el storyline. Ya vamos a desarrollar el storyline. Pero si aún no están preparados para eso, entonces ponle cuidado a lo que va a pasar. Vamos a tomar ese storyline y lo vamos a dividir en 3 partes. Es decir, el inicio de la historia y lo vamos a dividir en 3 partes. El inicio de la historia, el desarrollo y el final de la historia. Y eso lo vamos a colocar justamente debajo de. Entonces tenemos esta base que está así, ¿sí? Entonces tenemos el principio y tenemos el desarrollo y tenemos el final. Pero como les había explicado antes, cuando yo estoy haciendo esta estructura piramidal, puedo llegar a escribir el principio. Yo sé cómo inicia mi historia, cuál es el principio de los acontecimientos. Entonces lo narro ahí. Y luego me voy al final. Entonces pongo la ficha del principio y luego pongo la ficha del final. ¿Sí? Entonces están las 3 ahí. Y luego, en la ficha intermedia, construyo las acciones más importantes de cómo de este principio vamos a llegar acá, al final. Ahí están viendo el gráfico. Entonces, ya tengo una línea, o sea, ya he abierto mucho más lo que es este storyline. El chico conoce chica, dónde la conoce, cómo la conoce, ¿sí? Voy a especificar eso en esta ficha principal. Y luego voy a ver cómo se acaba esto. Si esta es una historia de amor, entonces tengo el final de que quedan juntos. ¿Cómo quedan juntos? Se van a casar, él la rescata, ella lo hace reaccionar, bueno, en fin. Y luego voy aquí a desarrollar todo este conflicto, porque ya tenía la base del conflicto arriba, ¿sí? Es un amor prohibido, ¿sí? O él es una persona ¿qué pasaría si un hombre muy inseguro encuentra a una mujer muy valiente? ¿Sí se dan cuenta? Esa es mi premisa. Entonces, obviamente, ya cuando encuentro el storyline, entonces comienzo a desarrollar espacios, comienzo a desarrollar lugares, tiempos, características de los personajes que ya están basadas un poco en esa premisa, porque si estoy hablando de un hombre inseguro, pues, ¿quién es este hombre inseguro? Ya cuando desarrollo el storyline, ya debo concretar mucho más quién es este hombre, en qué época vive, ¿sí? Porque yo lo puedo trabajar en el medioevo o en Egipto, en el Egipto. Oh, no, lo voy a trabajar en el futuro. ¿Y quién es? ¿Y qué hace? Entonces, eso es lo que voy a colocar en las fichas de arriba. El storyline está acá. Y eso es lo que voy a colocar en estas fichas. El género, el formato, la trama, los personajes, sus características, sus oficios,
qué hacen en esta historia. Luego lo parto en tres. Y aquí hay una cosa muy interesante que quiero que tengan en cuenta. Si ustedes están haciendo un libro, pues obviamente aquí tendrán la primera parte del libro, la segunda parte del libro, lo que llamaríamos el desarrollo, y el final. Si estoy haciendo una película, entonces el primer acto, el segundo acto y el tercer acto. Pero si estoy haciendo una trilogía, entonces este storyline partido en tres será la primera película, la segunda película y la tercera película. Ahí está, funciona para todo eso. Pero si estoy haciendo una serie, entonces aquí hay algo que es muy importante que quiero que tengan todos y todas en cuenta. Si estoy haciendo una serie, yo tengo aquí el storyline de mi serie. Tengo la base de la trama principal de la primera temporada de mi serie, pero por ahora estoy en el storyline de mi serie. ¿Sí? Esta es una serie sobre un hombre que investiga su propio asesinato. ¿Qué pasaría si yo pudiera investigar mi propio asesinato? Entonces, esa es la premisa basada en la idea de investigaciones paranormales, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la idea, ya tengo la premisa. Entonces, el storyline es que un hombre viaja al pasado a descubrir quién fue el que lo asesinó. ¿Sí? Y esa es una serie. Entonces, resulta que yo sé cómo comienza la historia. Yo sé cómo comienza la historia en algún momento determinado. El hombre aparece y él ya está muerto supuestamente, o vamos a mirar qué pasa. Ahí es donde está el secreto. Yo sé cómo empieza. Pero lo primero que tengo que armar es cómo termina. Pero no cómo termina la primera temporada, sino cómo termina la serie. Se lo he dicho y se los he dicho siempre cuando hablamos de lo primero es el final, había expuesto eso. Entonces, aquí, debajo de este storyline, si estoy haciendo una serie, yo tengo parte 1, parte 2 y parte 3, pero es de todo el arco estructural de mi serie. Entonces, esta parte 1 puede ser, por ejemplo, después yo lo voy a desglosar. Esta parte 1 es la temporada 1 y la temporada 2. Esta parte 2 es la temporada 3, 4 y 5. Y esta parte 3 es la temporada 6, 7 y 8. Y 9, 4 temporadas. O ya distribuyo las temporadas, pero tengo la parte 1. ¿Qué pasa en la parte 1 de mi serie? No en la temporada 1, en la parte 1. ¿Qué pasa en la parte 2 de mi serie? ¿Y cómo se acaba mi serie? O sea, al final, ¿cómo se resuelve el enigma? Por ejemplo, estas historias como los 4400, como Perdidos, como ahora From, que está de moda, aunque yo no la he podido ver, pero hablan muchísimo de From, está en HBO, pero en otros países, aquí en Colombia aún no la podemos ver, o por lo menos en HBO no está, pero esas historias de misterio que abarcan bueno, hay una muy famosa que ya terminó, Manifiesto, por ejemplo, ¿sí? Son series que tienen un misterio y que todo el mundo empezó, desapareció algo, ellos desaparecieron, el avión se accidentó, yo sé cómo comienza, pero la falla que casi tienen todas estas series es que no sé cómo acaban. El problema de Perdidos es ese. El final de Perdidos no fue bueno. ¿Por qué? Porque no habían diseñado eso desde el principio. Entonces el asunto es que ustedes no caigan en esa trampa. Que cuando diseñen su serie, sepan cómo se acaba la serie, cómo se resuelve el misterio. ¿Sí? Al final, cómo resuelvo el gran misterio que yo generé al principio. ¿Sí? Porque hay series que marcan a veces una mitología, por ejemplo, Castle o CSI, tenían como unos villanos de ciertas temporadas que duraban 2 o 3 temporadas, pero como eran otro tipo de series y era otra época para estructurar y escribir series, entonces digamos que ellos lo manejaban así, porque como siempre era el caso de la semana, entonces de que yo mantuviera la atención del público temporada tras temporada, pues no había ningún inconveniente. Cada capítulo ya lo trabajaba de la misma manera. Tengo una idea, tengo una premisa y parto el capítulo en 1, 2 y 3 y ya. Porque ya hay unos protagonistas que tienen un estilo particular, tienen una manera de trabajar específica, o sea, no es lo mismo Castle que La Ley y el Orden, por ejemplo, o Hunter, hablando cosas en el pasado, o NCIS, ¿sí?
Entonces, cada una tenía una manera diferente de desarrollar sus capítulos. Entonces, yo conocía esa manera y simplemente diseñaba el caso de la semana. ¿Ok? Digamos que había grandes misterios que se desarrollaron en una serie que se llamó Los Archivos X, pero nunca, jamás hicieron que eso tuviera un final coherente. ¿Por qué? Porque cuando la empezamos no sabíamos dónde íbamos a terminar. Todo fue un proceso accidental que sí llegó a un momento de clímax y éxito, pero el final nunca llegó, nunca fue satisfactorio para nadie. Entonces no cometan ese error. Y para eso es que la estructura piramidal les ayuda, porque cuando yo diseño la serie, en la primera, segunda y tercera parte es de toda la serie, o sea, de todas las temporadas. Incluso ustedes pueden marcar, estos van a ser 5 temporadas, estos van a ser 9 temporadas, o no, listo. Y ustedes ya saben cuántas temporadas, deben saber, deben intuir cuánto potencial para contar la historia tienen y cuánto lo van a distribuir en temporadas de máximo ahorita son 13 capítulos, ¿sí? O pueden ser 6, ahorita hay temporadas de 3 capítulos, como lo hacía la BBC, como lo hace. Entonces, cuando ustedes saben el final, se van a poder degustar muchísimo mejor creando cosas y haciéndose. Ya van a ver por qué. ¿Por qué? Ahora, voy a tomar esta primera parte, digamos que es un libro. Vamos a ir por la primera. Entonces, esta primera parte es el principio del libro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a partirlo en 3. Ese principio del libro o ese principio, el primer acto de mi película, lo voy a partir en 3 partes. Entonces, ese mismo primer acto lo voy a partir en 3. Y esas 3 partes van a tener las mismas características. Van a ser el exordio, el desarrollo y el cierre. Luego voy a ir a la parte, al segundo acto del libro o de la película y también lo voy a dividir en 3. Entonces, esto también va a tener una continuación. Yo sé dónde ya terminó el primer acto. Entonces, el segundo acto empieza donde termina el otro. Entonces, está este principio, este exordio del segundo acto, el desarrollo del segundo acto y el final del segundo acto. Luego, esta parte 3 la voy a partir en 3 partes. Entonces, ese tercer acto va a estar partido en el exordio del tercer acto, va a estar en el desarrollo del tercer acto y en el final del tercer acto, que ya será el final de mi historia. Lo mismo pueden hacer y deben hacer si se trata de una trilogía de películas. Entonces, yo sé que tengo potencial suficiente para contar esta historia en 3 partes. Porque cuando yo comienzo, digamos, si ustedes ven The Maze Runner, el primer libro de Maze Runner termina cuando todos escapan. Yo no he terminado, o sea, la primera parte o sea, yo diseñé esta historia de los laberintos, ¿sí? Y jugué con el laberinto, pero cuando se acabó esa parte, había más para contar porque he resuelto muchos enigmas, ¿sí? Entonces era bueno, ¿y cómo lo hago? El problema es el mismo. El resto de los libros de Maze Runner no, fueron después de que el éxito del primero surgió y no se tenía un final concreto. Por eso las películas son tan flojas realmente al final o divergente. Sí, también había muchos vacíos, porque yo escribo un libro, al libro le va muy bien, sí, y luego me dicen, haga otro, porque la editorial me dice, haz otro para que ganemos más plata, porque hay gente que quiere seguir las aventuras de tu personaje, pero yo no había diseñado más aventuras para mi personaje. Entonces me obligo a llevarlo a lugares donde yo, pues madre, o sea, y me invento cosas que no. Si lo ven con las 50 sombras de Grey, es espantoso, ya había hablado de eso. Si lo ven con los Juegos del Hambre, también. La primera película tiene mucho juego, pero de ahí en adelante, como yo no había continuado las otras, no había creado el final de cómo se iba a acabar esto, entonces todo lo que me invento lo estoy forzando y como es antinatural, pues también va a quedar un poco forzado. La mayoría de las veces queda muy forzado. Entonces, ya hemos partido esta parte 1, 2 y 3, ya tenemos 9 partes debajo. ¿Sí? Cada una la hemos partido en 3. Si estamos hablando del libro o de la película sola, entonces tenemos estas 9 partes, en la parte 1 partida en 3, la parte 2 partida en 3 y la parte 3 partida en 3. Entonces, ¿ahora qué hago? Me voy a la parte 1. Ahí está en la ilustración. Y comienzo a colocar fichas debajo con las acciones más importantes que deben suceder en esa parte.
Entonces, por ejemplo, el chico conoce chica, el chico es tímido, entonces en la primera parte debo mostrar al protagonista en su ambiente. ¿Para qué? Para darle la información a las personas de que él es inseguro, dependiendo de en qué parte de la historia lo moví, en qué labor lo puse, qué es lo que él hace. Entonces, basado en eso, pues yo voy a pintar ese ambiente, ilustrar ese ambiente. Entonces, es la información que yo necesito dar en esa primera parte de la primera parte. ¿Sí? En el lado A, vamos a partir cada parte en A, B, C. Entonces yo comienzo a desarrollar ahí, como es una película, entonces comienzo como en la escena 1, puede ser escena 1, escena 2, escena 3, ¿cuántas escenas van en esa parte? Si es un cortometraje, ¿sí? Si es una miniserie web, bueno, en fin, entonces yo voy desarrollando la información de la parte A, de la parte 1. Ahí están viendo el gráfico. Entonces, ahí se dan cuenta cómo vamos abriéndolo y se va yendo y se va abriendo. Resulta que cuando yo coloco esa parte, yo lo puedo ilustrar más con las características que necesito que haya en esa escena. ¿Sí? O sea, necesito mostrar el espacio en el que se desenvuelve, porque es importante que la gente se ubique en la época, si estoy hablando de 1800, no sé qué, en no sé dónde, en España, en Francia, si estoy hablando de 1900 en Estados Unidos, ¿sí? Entonces necesito hacer una ubicación geográfica. Entonces yo coloco lo que pasa, pero también la información vital que estoy dando con ese suceso. Y eso lo pongo en una ficha al frente. Ahí están viendo el gráfico. Entonces eso se vuelve muy interesante porque yo voy desarrollando toda la parte 1, ¿sí? En su primera parte. Luego hago, ya cuando termino, digo esto, hasta aquí ya se acaba la parte A de la parte 1. ¿Listo? Entonces ahora voy a seguir con la parte B de la parte 1. ¿Qué debe pasar ahí? Luego con la parte C de la parte 1 y lo desarrollo. Y luego así continúo con la parte A de la parte 2, la parte B de la parte 2, la parte C de la parte 2 y luego la parte A de la parte 3, la parte B de la parte 3 y la parte C de la parte 3. Y lo voy abriendo hacia abajo. Entonces ahí cuando ustedes se dan cuenta, esa idea que está allá arriba, esa idea que ustedes ven allá arriba, empieza a desarrollarse extraordinariamente aquí abajo. Y empieza a tener un peso, porque todo esto de información sostiene la historia. Y cuando la termino hacer eso, de llenar esa información de lo que realmente necesita vivir mi personaje para llegar del principio al final, entonces se vuelve supremamente interesante porque van a tener el control total de toda esa información, el control total de todo lo que sucede, ¿sí? Y eso es extraordinario. Porque aquí, a medida que ustedes desarrollan las escenas y anotan, o sea, Juan corre tras Yolanda después de que le riega el tinto encima. Ella escapó. Entonces, antes hay una escena donde le riega el tinto y escapa. Entonces, en esta, él la persigue. Pero aparte de poner solo eso de que la persigue, yo pongo por qué es importante esa escena o esa acción. Porque es vital. Incluso lo puedo colocar en otro color dentro de la ficha. ¿Para qué? Para poder ir reconociendo visualmente las cosas importantes que están ahí. Hay otras que puedo identificar con colores los escenarios, si hay escenarios repetidos, entonces puedo comenzar a jugar con colores. ¿Para qué? Para que yo sé que todo lo que es azul, o todo lo que es verde, o todo lo que es amarillo, en cuanto al color del post-it, si ya lo quiero trabajar con colores, está hablando de un elemento geográfico. Eso también me sirve para ubicarme en el tiempo. Si ustedes ven historias que duran muchísimas décadas, ¿sí? Como La Casa de los Espíritus, por ejemplo, hablando del libro de La Casa de los Espíritus, donde vemos décadas de historia. Entonces resulta que yo estoy escribiendo sobre eso y al principio, antes de escribir, porque esta estructura piramidal se desarrolla antes de ustedes escribir la primera letra en su hoja. Antes de todo eso, van a tener toda esa pared, si lo hacen como yo que lo hacen en la pared, o van a tener toda esta información en su software, en su organigrama. Entonces,
Antes de escribir, ustedes van a poder decir, bueno, ella está en 1991 y, y él la está buscando y la va a llamar, pero ¿cómo la va a llamar? ¿En esa época había celulares? No. ¿Cómo la va a llamar? ¿La va a llamar al Viper? ¿Había Viper? En esa parte, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Sí? Para eso necesito investigar y esas preguntas que tengo también las anoto ahí. ¿Cómo la llama? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega ya? ¿Sí? Porque si estamos en una fecha donde, en una época donde solo había caballos, ni siquiera existían las bicicletas, y yo digo, él va hasta allá, y sale a una hora y debe llegar a otra hora. Entonces también me ayuda con la cronología de los acontecimientos para que mi personaje no parezca que está en todas partes al mismo tiempo. Hay series a las que les pasa eso. Si ustedes alguna vez pudieron ver una serie como One Tree Hill, por ejemplo, parecía que este personaje se movía en las escenas en el mismo segundo, ¿sí? Y como que no había como que el tiempo no pasaba, entonces lo veía uno aquí y luego lo veía en otro lado, bueno, y a qué hora se trasladó, parece como el mismo tiempo. ¿Ven? Entonces, para evitar esa clase de inconvenientes o de confusión, es bueno tener toda esa estructura y ver toda mi historia, así como la están viendo ahora en la pirámide. Eso me permite ir a un punto específico de las partes y saber si esa información está bien administrada y dosificada en esa parte. Porque a veces cuando yo estoy haciendo estas notas y estoy colocándolas en la estructura piramidal y escribo tal cosa y yo digo, ay, pero él ya sabía eso. No, él no sabía eso. Él no sabía eso. Entonces, tengo que ponerlo en alguna parte dentro de la parte uno, 2 o 3 o de la parte A, B y C o lo que sea. A veces yo coloco, como voy a dividir esto en, digámoslo así, en 9 partes, ¿sí? Y cada una de esas partes aparte va a ir dividida en más partes si quiero. Entonces yo coloco una nomenclatura como es P1A, P1B, P1C, P1, ya no A, sino D, E, F, G. Ya comienza a haber un orden establecido y puedo organizar. Ya depende del número de fichas que puedan aparecer abajo. Su base de codificación debe ser algo que ustedes entiendan muy bien para que no se vayan a perder. Entonces, ahí sí, eso sí es algo de cada uno. ¿Ok? Y de aquí en adelante, pues la aventura se vuelve muy simpática porque van a tener mucha información. Ya cuando tengan toda esta estructura piramidal, pueden ir a crear la sinopsis. Va a ser muy fácil crear la sinopsis porque toda la información está ahí. Toda la información importante está ahí y van a crear la sinopsis. Y después de la sinopsis van a poder escribir el argumento y va a ser también muy fácil. ¿Por qué? Porque toda la información que el argumento requiere ya la tienen ahí expuesta. Lo único que hace uno cuando hace la sinopsis y el argumento es desarrollar más profundamente secuencia a secuencia. Ya es como escribir un cuento. La sinopsis es un cuento corto y el argumento es un cuento largo. También de aquí pueden sacar una escaleta y les va a quedar supremamente fácil crear la escaleta cuando ya tienen toda la información que la estructura piramidal ofrece. Entonces, ahí les dejo. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre esta estructura piramidal, me pueden escribir al correo que aparece en pantalla. También los invito y las invito a que le den me gusta y a que compartan esta información. También me ayudan a mí a poder continuar ofreciendo esta información para todas aquellas personas que les gusta escribir guiones o escribir películas o escribir libros. Entonces a ustedes muchas gracias y hasta la próxima.